Es interesante escuchar la defensa de la democracia cuando no se entiende en realidad lo que es la democracia. Democracia no es ni más ni menos que la voluntad popular, la voluntad de la mayoría por sobre la minoría. Ahora, cuando esa voluntad popular es acorde con algún tipo de normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia moral, ética y estética, cuando esas normas coinciden con las normas naturales, con las normas que nos hacen más dignos, más íntegros, más auténticos en nuestra identidad, fenómeno. Ahí está la democracia perfecta. Pero ¿qué pasa cuando esa democracia la desvirtuamos? Le quitamos la moral y nos hacemos amorales, ¿eh? Y la mayoría vota en contra de una moral que puede ser judeocristiana, islámica, de cualquier tipo, pero vamos a sacar la moral de la democracia. Vamos a sacar el respeto, la confianza y los vínculos de la democracia. Y vamos a hacer una democracia popular. ¿Para quién? Para el beneficio de aquellos que nos dirigen, porque aquellos que nos dirigen están protegidos. Tienen su sueldo de por vida, a ellos no les va a faltar nunca plata. Pero los que tenemos que trabajar todos los días nos agrede. Nos agrede un sistema populista donde solamente aquellos beneficiarios son los burócratas del Estado. ¿Por qué nos agrede? Porque cuando no hay moral, no hay respeto. Cuando no hay respeto, no hay ningún tipo de vergüenza en el reconocimiento de algún hecho que haya sido errático. ¿Por qué? Porque no tienes moral, no tienes con qué comparar ese hecho que acabas de hacer. Si yo no soy moralmente eh, formado, ¿por qué no voy a poder tomar tu propiedad? ¿Qué me lo impide? Si a mí esas normas que me dicen de que las cosas pertenecen a uno o a otro, yo no creo en ellas, ¿eh? Y si yo sumo un montón de gente que conmigo aprobamos una ley en contra de tus posesiones, pues lógicamente sería una norma democrática, amoral, lógicamente, injusta totalmente, inética totalmente, pero sería una norma democrática, porque lo aprobó la mayoría. Ese es el problema de la democracia, que cuando la mayoría es ignorante, cuando la mayoría no tiene un postulado en rectitud, cuando la mayoría no conoce cuál es el ideal humano trascendental, ese ideal humano que nos normaliza a todos en el humanismo, cuando dejan el humanismo a un lado y se transforman en inhumanos, pero son un grupo superior, al ser la voluntad de la mayoría la que crea las reglas, esas reglas, cuando no son normales, son ilícitas. A pesar de ser legales, son ilícitas. ¿Por qué? Porque no coinciden con la integridad humana, no coinciden con la dignidad humana, no coinciden con la identidad humana. Lo primero que hay que hacer para tener una buena democracia es que la Constitución defienda la integridad, la dignidad y la identidad del ser humano natural normado en base a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Eso es lo esencial. Cuando tienes al vértice de la pirámide, tú puedes crear una pirámide, pero una pirámide sin vértice no es una pirámide. Entonces tenemos que abogar por la identidad del ser humano. Busca cuál es la identidad normal del ser humano, cuál es el biotipo estándar, cuál es el paradigma estándar de la identidad íntegra en su dignidad humana. Una vez que conoces eso, bien, seamos demócratas todos. Una vez que los demás están convencidos en esa identidad humana, el respeto por los demás sería una garantía, la libertad sería garantizada, la confianza sería algo lógico, ¿eh? Y la responsabilidad se cumpliría. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es la conciencia del ser humano. Conocemos o somos conscientes de esa conciencia que hoy en día es inconsciente, porque nadie comprende cuáles son las facultades de la conciencia humana, porque no se estudian. Se estudia la ciencia de las moléculas, de los átomos, de las partículas, de las hormonas, del sistema vegetativo, del sistema neuro, pero no se estudia cuál es la facultad que nos dignifica ser realmente humanos. Y en esa facultad de ser realmente humanos tenemos que unirnos todos para poder tener una democracia que sea digna de la humanidad.
y no una suma de errores que decimos que son leyes y son producto de mentalidades insuficientes, inseguras e insatisfechas, que lo único que hacen es crear mentes insatisfechas, inseguras e insuficientes.